damos a todos una muy cálida bienvenida a esta galería de entrevistas que hoy tenemos el honor de compartir con Pedro Luis Barcia. La charla va a girar en torno a su vida, Pedro, pero básicamente a todos los que queremos invitar es a la vida de un humanista. Quizá es la manera de comenzar, un poco ordenada, un poco cronológica. Exagerando, además. Exagerando. Pero si vamos a hablar de exageración, tenemos que hablar de las fechas, porque son un poco exageradas. El año de su nacimiento es un año fundamental. Se inicia la Segunda Guerra y en Gualeguaychú nace Pedro Luis Barcia. Nace para muchos una nueva era, ¿no? La posmodernidad. Y para los que tenemos el gusto de conocerlo, nace quizá uno de los últimos humanistas modernos. Pedro Luis Barcia en Gualeguaychú. ¿Cómo es Gualeguaychú a comienzos de la década del 40? Antes de comenzar con lo que es mi vida, quiero advertirle a los que van a ver esto que quien me entrevista ha cambiado la ginebra por el vodka y por eso está tan exagerado en las apreciaciones. Es tan desbandado. Gualeguaychú era un pueblo chico, yo soy el séptimo hijo de un matrimonio. No soy lobizón porque hubo dos mujeres entre medio, si no los viernes me convertiría en chancho de lata o lobizón. Y mi madre era directora de una escuelita, mi padre era contador idóneo, como se decía entonces. En casa no había libros prácticamente, más que de contabilidad y algunos religiosos. Y mi madre dejó de atender la escuela cuando ya nació el segundo de los hijos ya. Y yo nací por un no de mi madre, es decir, mi madre había tenido ya 6 hijos, había perdido uno, y cuando se embaraza de mí, el médico advierte que tenía un paquete de venas interno muy grave, muy denso, y que corría pena de muerte, y le dijo, mire chula, si usted lo llega a tener a este chico, usted se muere. Y entonces mi vieja dijo el discurso más lacónico, lacedemónico, para ser un poco más extenso, ¿cierto? Y categórico que me dio vida. Le dijo que no. Y yo me encargué de averiguar quién era el médico que había tratado de obstruir que yo viniera a enriquecer el mundo. Y sería el doctor Zavalla Carbó. Así que vine al mundo gracias al no de mi madre. Esto lo conté en la sala del Senado de la Nación, en la oportunidad de una mesa redonda que hubo entre académicos. En ese momento éramos 5 académicos que estábamos en contra del aborto. Y la coordinaba, a veces, sí, ustedes están haciendo demostración de conceptos y demás, pero yo lo que quiero es un testimonio. Entonces me tocaba hablar a mí y el testimonio que doy es este. Y yo recuerdo también, yo no me enteré para nada, sino muy tarde, de que había nacido por el no de mi madre. Y recuerdo que en esta casa, que fue la primera que tuvimos cuando nos casamos con Susi, venían mis viejos y se quedaban un par de meses. Y en oportunidad, yo le contaba, mirá, gané un concurso de soneto, o gané una beca, o aprobé 2 materias. Y mi viejo me abrazaba, me felicitaba, y mi madre se reía y no decía nada. Y entonces un día me molesté y le dije, mira viejo, ¿por qué la vieja nunca me elogia? Y vos no sabés. Entonces me contó la historia de cómo nací yo por un no de ella, ¿no? Y ahora, cada vez que vos tenés un éxito, lo que la vieja dice es, mirá cómo va mi abortito. Ahí viene Así que ahí nací, a los 4 años aprendí a leer, no porque era precoz, sino porque era un poco el juguete de una maestra jubilada que estaba al lado de casa, y para entretenerse me enseñaron a leer y a partir de ahí me pusieron en una senda que nunca abandoné, gracias a Dios. ¿Hubo algo que en ese momento pensara o lo hiciera pensar a futuro que iba a dedicarse a la lectura, a la comprensión, a los libros? A la lectura sí, pero no a la literatura. Yo hasta llegar, digamos, a los 14, 15 años de vida, no creí nunca que me iba a dedicar a la literatura. Mi padre tenía la firme convicción que yo iba a ser químico industrial. Él compraba 4 revistas científicas, con mucho esfuerzo porque éramos nosotros de clase media baja, ¿no? Pero mi padre trabajaba mucho para poder mantenernos y no se quitaba ese hobby de leer revistas de actualidad. Ciencia moderna, mecánica y ciencia, mecánica popular, esos eran los títulos. Y entre ellas hobby.
Entonces yo descubrí en Hobby una serie de indicaciones para los jóvenes para hacer, por ejemplo, jabón líquido o alcohol sólido. Y cuando mi viejo vio eso, me armó, que era muy hombre, muy hábil, me armó un pequeño laboratorio. Así que durante todo mi secundario, casi yo, todas las tardes me dedicaba a hacer alguna experiencia y mi viejo iba seguro que yo iba a ser químico industrial. Estudiaba perito mercantil como los 4 hermanos. Cuando llego al 4.º año, entra en clase un hombre grandote, ¿cierto? Como un otentote, con una voz muy peluda, y se presentó: yo soy Rodolfo García, el profesor de literatura. Y cuando empezó a hablar, ahí me empecé a interesar por la literatura en el 4.º año. Yo tenía mucho leído, pero asistemáticamente. Y de tal manera se entusiasmó cuando vio que yo me entusiasmaba, que ya me puso la antología. Entonces el gordo decía, como dice Garcilaso, me miraba y decía antología, y yo decía: en tanto que de rosa y de azucena se muestra la color de vuestro gesto, antología, Góngora, ¿no? Y reía, recitaba Góngora. Porque yo de chico, no por literatura, sino por ejercicio y dominio de la memoria, había leído un libro de Paul Jagot que se llamaba El poder de la memoria, hacía ejercicios. Así que antes de dormir yo me aprendía un soneto, repetía 2 veces, me dormía, al día siguiente cuando me iba a poner las medias, repetía el soneto, y cuando iba al colegio seguía repitiéndolo. Cuando iba a pescar al río iba con la cañita, la alpargata y la boina, repitiendo, ¿no? Tornasolando al flanco a su sinuoso paso, va el tigre suave como un verso, y la ferocidad pule cual terzo. Y así aprendí 75 poemas de la urna de Banch. Y cuando quise acordar tenía una especie de antología portátil. Así que yo iba al dentista, que me sacó en su oportunidad 2 muelas y nunca me las repuso. Bueno, tengo crítica contra él. Yo no necesitaba libros, yo me sentaba y empezaba a repasar los poemas que había aprendido. Pero para mí la conversión fue cuando llegué al 4.º año, y ahí entonces me entusiasmé y le pregunto a la Peter Melo, que era una de las maestras, profesora, era de las hermanas jubiladas, que cómo hacía para estudiar literatura. Entonces me dijo: tenés que ser bachiller. Así que yo, en los 2 fines de año, me pasé rindiendo las materias, que eran como 16, para equilibrar los 2 títulos. Cuando llego a La Plata con los 2 títulos en la mano, me dice la mujer: ¿cuál presenta? El de bachiller. Los 2 son válidos. Así que entonces me acordé para siempre de la Peter Melo. Ahí menciona algunas cosas que después me gustaría retomar, pero, por ejemplo, aprende Banch de chico, después va a trabajar Banch. Muchas cosas en su carrera uno piensa al revés, como en algunos de sus artículos, de manera proyectiva. Uno imaginaba al pequeño Pedro que lee a Banch para después de grande trabajar a Banch. Pero parece que no, parece como que, bueno, lo leyó y luego lo resignificó de grande. ¿Parece Así fue. Lo mismo me pasó con otros autores, con Lugones. Yo aprendí también muchos poemas de Lugones, con Borges. Yo a Borges no lo entendía cuando lo leía a los 15 años, pero yo sostenía que la cultura, en principio y para como primera movida, era cuestión de voluntad, de empeñarse, ¿no? Entonces yo iba repitiendo: nadie lo vio en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre taciturno venía del sur, de una de las innúmeras laderas enclavadas en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zen no está contaminado de griego y donde es infrecuente la lepra. Me aprendí de memoria el poema, el cuento. Y a medida que avanzaba me daba cuenta que era un adjetivo, lo tomaba yo sobaqueaba siempre una libretita y no tomaba nota de palabras que después averiguaba. Y cuando me encontraba con la gente en la calle las usaba, ¿no? Y esta opinión es unánime, decía yo por favor. Y me quedaba mirando porque no tenía sentido que... Pero bueno, yo practicaba así. Y a lo curioso también, le digo, me pasó con Alé Roslo. Y después, con el tiempo, he trabajado rescatando aquellos amores primeros que tuve, que los tuve en el caso de Banshee de René Roslo, por un periodista que era periodista de la Nación, que estaba radicado en mi pueblo, que me sugería los libros que tenía que leer. Me estimuló esa lectura. Entonces, cuando grande yo me encuentro que trabajo en Banshee, como decís vos, trabajo en Conrado René Roslo, trabajo en tantos otros autores que leí cuando muchacho.
En el 57 llega a La Plata, más o menos, 58 Sí, llega a La Plata. en el 58 llegó a La Plata, y voy a un instituto superior, del instituto universitario que había, donde me alojé durante un año, porque al año siguiente me tocó la colimba. Como yo siempre fui de notas muy altas, me saqué 9,71 en la elección y me tocó Infantería de Marina. Así que hice 26 meses de colimba. Y esos 26 meses de colimba fueron para mí una gran escuela. Porque lo primero que dije, si yo me lo tomo en serio esto, me voy a amargar. Así que lo tomé como una aventura. Y trabajaba en este sentido en todo momento como una aventura. Tuve la suerte de que mi jefe primero fue Carlos Alberto César Buser, que fue el que dirigió el desembarco en Malvinas con la Operación Rosario. Bueno, para mí la colimba fue muy útil y fue muy probadora de lo que yo después iba a exponer en la Facultad de Medicina en una conferencia que di sobre los saberes laterales que a uno le sirven en la vida, los que no están codificados y organizados en lo formal de la... Por ejemplo, yo por mi cuenta y gracias a Jagot aprendí a hipnotizar cuando tenía 15 años y practicaba con los compañeros de colegio. Yo, por ejemplo, me ponía un punto negro en la frente y me pasaba horas frente al espejo para no parpadear. Me decís vos, ¿cómo te toleraban esto en su casa? Porque yo era un alumno brillante, y entonces no producía problema. Si un hermano mío decía, yo hoy no quiero ir al colegio, le cacheteaban la cabeza. Pero si yo decía, no voy al colegio, me respetaban. Eso fue lo curioso para mí, ¿no? Bueno, entonces aprendí eso y aprendí grafología. A mi pobre padre, cada vez que venía a Buenos Aires, le encargaba, papi, conseguime libros de grafología. Llegué a tener la biblioteca más completa de Gualeguaychú, 6 tomos, 6 volúmenes. Pero con eso empecé a negociar en las fiestas sociales. Había un cumpleaños, entonces decía, a ver, le ponen las letras, y entonces traían las cartas, y yo decía, esta señorita es así, así, bueno, y con esto me manejaba, y además me aseguraba la fiesta, por supuesto. Cuando en la colimba, en una oportunidad, al final del primer año, que era muy dura la colimba, en ese momento, llega el marinero Choren, el marinero Tampico, y me dice, che flaco, yo pesaba 70 kilos en esa época, che flaco, ¿me podés escribir una carta, vos que estás estudiando letra, más o menos agradable para la piba esta que yo quiero que sea mi novia? Sí, cómo no, pero tiene que darme la carta, yo tengo que leerla. La leo, entonces yo después de leerla empiezo a decir, mire, esta muchacha es así, así, así. Y me dice, ¿cómo? ¿Vos la conocés? Es una loca la piba. Entonces, no, pero ¿de dónde? Sí, ¿dónde, che? Rosario, la chica me dice. ¿Y cómo le voy a conocer? Yo nunca estuve en Rosario. ¿Y cómo sabes todo esto por la letra? ¿Vos te crees que soy idiota yo? Pero es que por la letra, le digo marinero. Ahí yo le tuve la frase más lúcida de toda mi colimba. Tráigame las cartas de otros cabos y otros oficiales, suboficiales, y vamos a ver. Y vino con las cartas de los cabos y yo me convertí en el epistolario amoroso de los cabos, y con lo cual me gané un sándwich de carne a las 11 de la mañana. Cómo los saberes laterales que uno no sabe cuándo lo van a ayudar, son útiles dentro de la educación de la persona, ¿no? Esos saberes en La Plata le abrieron, es una sociedad por ahí distinta a la de La Gualeguaychú. Plata ¿Cómo es, era en ese momento? Sobre todo el mundo universitario, complejo por ahí de comienzos de los 60. La Plata es una ciudad cerrada, era una ciudad cerrada, es una ciudad creada por decreto, como se sabe. Y yo he cumplido con mi agradecimiento a La Plata publicando un libro, La Plata vista por los viajeros, ¿no? Con todas las ilustraciones y la evolución. Entonces he cumplido con La Plata y se lo agradezco. Pero en realidad socialmente no teníamos cabida. Si usted no además, era sospechable siempre uno del interior si quería noviar con una piba en La Plata porque sospechaba que tenía novia en el interior y hacía doblete, ¿no? Pero entonces yo descubrí una posibilidad que fue el armar un conjunto folclórico. Mi oído era pésimo, desastroso, pero yo tenía idea de reconocer los que sabían bien, tocar algo, una guitarra con el flaco, un cordobés que había, y después teníamos un pibe pintón que era Luis Laborde, ¿no? Que era el que poníamos adelante. Entonces lo invitaban a Luis, ¿puedo traer 2 compañeros? Entrábamos los 3 a la fiesta. Cuando entrábamos los 3, después ahí me encargaba yo.
Venía después de la bailada, yo bailaba poco, pero venía la bailada, yo empezaba a recitar Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. Después venía la lectura de la yerba, que había inventado yo. Las chicas se sentaban frente a un plato de yerba, ponían la mano encima, oprimían, y yo hacía creer que, ¿qué hacía? Entonces leía la yerba, le miraba el rostro, yo me había hecho especialista en lectura de rostro. Entonces cuando yo decía, usted es precipitada, y cuando la mujer hacía gestos de molestia, en algunas ocasiones, pero con razón y fundamento. Entonces aflojaba. Lo que yo hacía era decirle lo que esperaba que le dijera. Pero eso me dio primera fama también. Y la tercera etapa, ya cuando la fiesta estaba avanzada y estábamos ya con varios vinos puestos, entonces me salía el cantar negro, ¿no? Yo tomaba una olla y empezaba a cantar. Calabó y bambú, bambú, calabó. El gran cocoroco dice tucutú. La gran cocoroca dice tocotó. Y empezaba a golpear y a bailar y todos me hacían fiesta. Hasta la calle salíamos a bailar. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me aseguró una persistente invitación todos los sábados a cenas, a reuniones familias de La Plata, porque animamos la fiesta. Mi hermano, que estaba holgando en una pensión, jamás conoció una casa del interior de La Plata. Y yo gracias a eso sí. Después vino la etapa de la monografía, donde yo hacía monografías para la cátedra de Castañino, el análisis, ¿cómo se llama? Introducción a la literatura, y toda la gente que estudié, que no era de literatura, no sabía qué hacer porque no te explicaban nunca qué cosa es una monografía. Ahora acabo de publicar un libro yo sobre toda mi experiencia sobre los modos de comunicación de universitarios, donde expongo todo lo que aprendí y lo que hice a lo largo de mi vida en este campo. Espero que sea útil para la gente. Pasamos el aviso que está en Amazon también, como todos mis últimos libros. Bueno, volviendo a esto, yo me encontraba con que no sabían hacer monografía, me decían, ¿me das una manito? Sí. Entonces yo le hacía la monografía y no, ¿qué cobraba yo? Cobraba en especias, es decir, una camisa, un pantalón, porque yo no tenía asignación de familiar. Yo vivía de lo que podía conseguir. Y entonces, hasta que un día, un amigo me dijo, ¿puedes traer a mi hermana que está estudiando historia y no sabe hacer monografía? Sí, cómo no. Y resultó ser Susana Eguren. Le hice la monografía y le digo, si aprueba la monografía con más de 9, salimos a bailar. Y así fue, y salimos a bailar, después me casé, tuvimos varios hijos. Muy bien. Ahí mencionaba, bueno, fundamental Susana, pero también mencionaba a Castañino. A la universidad que llega se va a encontrar con Giano, con Batisteza. ¿Maestros suyos considera personalidades que hayan sido influyentes en la vida intelectual, además de lo social? Nosotros tuvimos en esa época una buena facultad de humanidades, muy buenos profesores en griego, como o latín, caso de Lisandro, en griego lo mismo, en italiana. Bueno, y yo tuve dos profesores que me respaldaron de dos maneras diferentes. El principal, con Castañino tuve buena relación, hasta que él descubrió que yo hacía las monografías. Al llegar al número 26 me llamó y me dijo, o usted es ayudante mío de cátedra, o yo denuncio que usted ha hecho esto. Y dije ninguna de las dos cosas. Así que no fui ayudante de introducción. Pero el gordo Giano me permite entrar de ayudante. Y para mí el gordo Giano, no tanto por lo que supiera, sino que a mí me empujó mucho para que yo publicara. Me estimuló, siempre me desafiaba, ¿no? ¿Y cuándo vas a escribir? Cuando yo empecé a encontrar los textos de Rubén Darío en La Nación, voy y le digo, mire, profesor, tengo 200 páginas de Darío, fueron 700 después, ¿no? Desconocidas. Vos has agarrado el estilo de Darío, está escribiendo como él, y me venís a vender esto, me dijo el gordo, que era muy irónico, ¿no? Digo, no, mire, cuando él ve el texto, que estaban fotocopiadas recién, y me dice, bueno, seguí trabajando. Cuando va y le comenta a Castañino, que era director de instituto, director de instituto, le dice Castañino, no, una voz así, no puede ser nunca que esto ocurra, porque acá pasó Edwin Mapes, un norteamericano, con 2 secretarias y levantaron todo lo que había de Darío. Y ya no tuvo fe en mí y me dijo, vos seguí trabajando. Y publiqué 2 tomos con escritos desconocidos de Darío, que yo a los 22 años publico esto y aparecen reseñas en 4 lenguas, porque claro, era sumar 700 páginas a la obra completa de Darío,
yo era intocable después, pero además era insufrible, porque tenía un embale intelectual increíble, pero me sirvió de mucho. Y también tuvo fe en mí la doctora Brugger, no sé si la tuviste vos, en alemana. Bueno, a mí me hizo un contrato para que yo estudiara los orígenes, las presencias de Shakespeare en la Argentina. Y le hice un trabajo que terminó en un libro, que ahora es el libro que abre el sitio de la Asociación Shakespeariana Argentina. Todo eso porque encontré con esas personas que estimularon lo que yo hacía y le creyeron. Lo de Battistessa era ese sí fue un magisterio realmente, ¿no? ¿Por qué? Porque Battistessa era un hombre que para mí era el humanista más completo que ha habido en los últimos tiempos en la Argentina, y todo lo que él explicaba, yo era una esponja, lo absorbía y lo retenía. Y él tenía formas indirectas siempre de estimularlo a uno, ¿no? Digo, doctor, digo, ¿por qué va usted a dar conferencia a Chivilcoy, donde no va nadie, ¿no? Lo digo por el camarógrafo. Y entonces me dice, porque puede haber algún Marcia que esté escuchando. Y después no decía más, pero eso para mí era suficiente. Bueno, él dirigió mi tesis doctoral, nunca me dijo la satisfacción que había tenido él con la tesis, pero me entero después que en una conferencia había comentado, acaba de probarse la mejor tesis que yo he dirigido, papá. Entonces, todo eso fue parte de mi formación. Ahí hay una cuestión que a mí siempre me llamó la atención, aunque a usted le cueste reconocerse humanista, y tiene que ver con la tesis doctoral, usando un poco al Rabí con sus contradicciones y sus sentencias. Cuando usted inicia, bueno, obviamente su tesis es sobre Shem Tov, al poco tiempo está dando clases para formar maestras en inicial, o sea, maestras jardineras. Sí. Por un lado está investigando en la universidad, está armando el Darío desconocido, está trabajando en el Mester de Clerecía, y por el otro lado está trabajando en institutos aquí en La Plata, formando maestras para inicial. Parece una contradicción en sí mismo. Sin embargo, para mí se resuelve porque usted tiene una preocupación por la formación, por la ética, por la educación, por el carácter educativo, performativo casi que tiene la educación. Y a partir de allí ha sido una constante en su vida. Y ¿es una contradicción la academia y la formación? No es una contradicción, en primer lugar, porque todo lo que uno estudia, yo siempre lo sentí así, es para volcarlo a otros, como participando el saber que uno ha obtenido. Pero además, yo muy joven tuve esta concepción, ¿no? La admiración que yo tuve por el Gordo García me llevó a imitar hasta sus gestos. Fíjese que yo fui a dar una conferencia a Catamarca, termino de dar la conferencia cerca de una mujer que venía andando como la Celestina por la escalera y me dice, doctor, yo quería saludarlo, ¿sabe cómo me recuerda a mi hijo? Yo a su hijo no lo conocí. Sí, ¿quién era su hijo? Rodolfo García. O sea, yo estaba espejando de alguna manera aquello porque yo admiraba el hecho de comunicar algo. Y para mí la educación fue una persona frente a otra, llevándola de sus límites a sus posibilidades y horizontes. Entonces, eso lo apliqué en todos los niveles. Yo tuve que hacer cierto ejercicio de flexibilidad de cintura para pasar, como vos decís, del nivel de Zentov, non vale l'azor menos por nacer en Vilnío, ni los ejemplos buenos por decirlo judío, pasar a explicar cómo se interpreta una coplita. Pero yo creo que fueron complementarios. Primero por esta vocación de servicio que a uno se le despierta cuando estudia un profesorado y esta ganas de comunicar algo. Y después yo siempre concebí que la educación era una persona junto a otra o frente a otra, promoviéndola, empujándola, desafiándola, toreándola para que dé mejor. Y mis clases fueron eso siempre. Mis clases eran un cacheteo a la gente para que reaccionara, y cada vez que reaccionaba bien venía el aplauso. Yo recuerdo, por ejemplo, en la Austral, dando clases sobre aquel sistema que yo había tomado de pedir un refrán y que lo explicaran y después lo aplicaran, venía desarrollando esto y me encuentro con lo que usted se encuentra muchas veces. A ver, piba, le digo, vos, no se me ocurre nada.
te doy 2 minutos para que tengas alguna ocurrencia o vas al muere como el general Quiroga, le digo. Y seguí con otro. A los 2 minutos volví. Y la piba, asustada por la amenaza, me dice, bueno, yo estuve pensando en el refrán que usted dijo. ¿Qué refrán? El que en la barba de los pobres aprenden los peluqueros. ¿Qué quiere decir? Entonces me explicó el sentido literal del refrán. Ahora la aplicación. Y es como los laboratorios que ensayan en la gente pobre el producto. Cuando dijo eso, ¡atención! Tipo, como doy clase yo, ¿no? ¡Atención! Todo de pie, aplaudan a la piba. Esa piba nunca más dejó de colaborar en clase, porque había un estímulo, pero el estímulo empezó con un cacheteo. La gente, ahí hay que tener cuidado, delicadeza con esto, no ofenderle al alumno. Yo nunca insulté al alumno, ofendí, pero lo atropellé. Yo era de atropellar. Bueno, esa es parte también del sistema de motivarlo al otro de distintas maneras. La educación fue, digo, no solo un área, fue presidente de la Academia de Educación, años dedicados a la educación en distintos niveles. ¿Cuál es el sentido de la educación en un momento difícil del país en el cual muchas veces la pregunta es si los educadores encuentran sentido, por lo tanto si tienen algún sentido que transmitir? ¿Hay algo ahí que usted pueda decirnos? O sea, ¿sigue habiendo sentido en la posmodernidad detrás del hecho de educar o estamos en la era del vacío? Por lo tanto, compartimos la angustia del Si sentido. usted renuncia en una sociedad a la educación, se va al tacho la sociedad. Lo único que le puede dar sentido de rescate, sentido de recuperación y demás, y sentido de la vida a una persona, es la educación. Por eso no se puede renunciar a ella. De modo que hay que empezar en estos momentos por dos puntas. Por un lado, hay que empezar por revigorizar la educación inicial. Hay tres tipos de contenido. Los contenidos conceptuales, el teorema de Pitágoras, está en televisión, está en internet, ¿no? Los procedimentales, cómo se hace algo, cómo se hace una monografía, cómo se hace una bomba casera, está en internet. Pero los actitudinales no están en ninguna parte más que en la relación del padre y el hijo, del maestro y el alumno. Porque tiene que haber alguien delante para que verifique si dijo gracias, si dijo no, si dijo ya ordené mis papeles, mis juguetes, ¿cierto? Si pide permiso, sin la presencia de una persona no se desarrolla el actitudinal. ¿Y qué es el actitudinal? La base de la convivencia social. Porque además, en la etapa inicial, la escritura, la oralidad. Hay que desarrollar la oralidad, que es lo que da base, como dice Dewey, la democracia es diálogo. Sin diálogo, no. Y un muchacho, un chico que no sabe expresarse, no puede ser nunca un buen ciudadano, ni puede defender sus derechos. Entonces, la etapa inicial debe ser revigorizada. Pocos institutos tienen la etapa inicial incorporada a su escala. Muy pocos en el país, pese a que la ley lo exige. Entonces, la formación inicial con oralidad, con actitudinales, con valores, todo esto es lo que nos está faltando. Y en la otra punta, la formación de los docentes está muy decaída. Cuando yo estuve de asesor a través de la academia en el Instituto Nacional de Formación Docente hace unos años, no podíamos aprobar nada porque teníamos un grupo de 6 gremialistas que opinaban sobre todo. Digo, pero ustedes no pueden opinar. Sí, ya tenían el derecho constitucional incorporado y aceptado. Opinaban sobre los contenidos, sobre los procedimientos, sobre la evaluación, nada de lo que tenían que opinar. Pero eso estaba ya destruido. Retomo la cuestión de la oralidad y de la lengua. Quizá el segundo punto, ¿no?, que me gustaría retomar de toda su obra, ha sido un motivo de reflexión constante y durante muchos años ha trabajado, no solo cuando llegó a la academia, ya lo venía haciendo. ¿Hay una relación para usted entre lengua y la identidad de la persona, de un pueblo, de una cultura? Sí, sí. Ahora yo estoy haciendo un libro que es larguísimo. Tengo el escritorio lleno de libros que ya he leído, he tomado nota y he tomado las oraciones que voy a hacer para ese libro que se llama La identidad de los argentinos, que es un libro que no debe escribirse porque es imposible de lograr. Pero yo aprendí con Oscar Wilde que usted puede evitar todo excepto la tentación.
¿no? Y comienza el libro con un chiste de Chesterton, que después de dar un conjunto de charlas por Francia, volvió a Inglaterra y le pregunta, ¿cómo son los franceses? Y contestó Chesterton, no sé, porque no los conocía a todos. Efectivamente, es imposible trabajar en la identidad de un país a veces, pero sí en buscar su propia identidad a través de la lengua. Marita Grillo siempre habla de barcianismo. ¿Eso qué indica? Que yo me he preocupado por poner el sello en ciertas palabras para que se asocien lo que digo con quien soy. Y la forma en que usted maneja un discurso es mostrar cómo usted es, qué características tiene. Hay un capítulo de ese libro, que está demasiado largo, como decía, que es mostrar de qué manera el lenguaje de la lengua de los argentinos nos muestra muy a pleno. Ya se han hecho muchos trabajos sobre esto. Está Carlos Ulanowski con El pez por su boca muere, 2 tomitos y otros trabajos más. Pero realmente es un principio que la identidad aparece en el uso de la lengua, que es común de 20 y pico de naciones, pero que nosotros le damos un toque particular. Por eso, cuando trabajamos en la academia, trabajamos mucho en lograr publicar el primer diccionario del habla de los argentinos. ¿No habría entonces una identidad cultural argentina? ¿Sería imposible construirla? En realidad es difícil definir la identidad argentina porque el primer rasgo que se nos señala a los argentinos es que somos contradictorios. Entonces, si usted es contradictorio, no puede ser nunca una cosa y la otra al mismo tiempo, sino una o la otra, y esto nos divide a los argentinos. Yo lo que estoy haciendo ahora es el estudio de aquellos rasgos predominantes que desde la colonia van apareciendo hasta nuestros días en documentos, en ensayistas, en abordajes, que van mostrando algunas peculiaridades del argentino, ¿no? Después de esto nos encontramos con que, claro, no es fácil a esto reducirlo de una manera absoluta a un decálogo, pero yo me sentiría satisfecho con que este libro, en primer lugar, produzca preocupación a la gente, que se empiece a preguntar qué de él participa de esos rasgos como la anomia, por ejemplo, que es desatender por completo las disposiciones escritas. Usted cruza la calle por donde quiere, el semáforo no existe, de esto hasta lo que puedan ser los ultrajes económicos. Entonces, esta es una característica, por ejemplo, que aparece muy tempranamente en los rasgos argentinos. Otra es cierta especie de rechazo a lo que es la organización social, porque somos demasiado individualistas. Ese individualismo lleva a que sea difícil la cohesión en una sociedad armónica. Y generalmente un poco hemos notado que a través de toda la historia argentina lo que se dan son antinomias confrontadas. De un lado tenemos una larga lista y otra larga lista del otro, desde lo político, lo ideológico, lo social. Entonces, yo lo que aspiro es que la gente se pregunte si él está participando de esos defectos y de esas virtudes o no, y en qué medida. Este sería el objetivo del libro. En usted a veces parece resolverse una cuestión que en la Argentina, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, para mí es muy vigente. Hay una tensión entre digamos, lo que es el debate intelectual y la realidad social. Usted escribe, opera infinitamente, porque la lista es infinita, o sea, Es excesiva. Bueno, puede ser, es un adjetivo. Mira, te voy a sacar un naipe oculto. Bueno, Este librito claro. es el que contiene, no todo, pero hasta el año 18, todo lo que publiqué, o casi todo, pues después me encontré como con 50 textos más. Pero yo, ¿a esto por qué lo cotizo? Porque es lo que uno objetiva en un escrito y queda. Y ese objetivo, ese texto objetivo puede ser motivo de que otro lo lea y se enganche. No existen en ese libro que fue publicado, que se llama Mis trabajos y mis días, ¿cierto? No existe ninguna referencia a mi oralidad. Yo he dado más de 700 conferencias, 40 cursos, clases por todos lados. No existe ninguna referencia, porque verba volan, scripta manen.
Y este es el lema. Pero pensemos ahí, por ejemplo, ese libro creo que recoge cerca de 70 libros, pero ahí ya le tenemos que agregar 20 más. 20 más. Por eso digo, permanentemente hay un trabajo y ahí además hay 200 artículos a los cuales deberíamos agregarle otros más y hay entrevistas a las cuales deberíamos agregarles cuántas en estos últimos 4 años. Digo, permanentemente hay un trabajo que usted tiende a lo sistémico. ¿A qué me refiero? Permanentemente hay una idea de trabajar sistémicamente, ¿sí? Un tiempo prolongado, retomar viejas lecturas y resemantizarlas, agotar o llegar a un grado interesante de análisis de un tema, porque se preocupa lo intelectual por lo real. Quizá uno de sus grandes trabajos, El pensamiento de Sarmiento, en ese diccionario onomasiológico que escribió, larguísimo, sobre toda la obra completa de Sarmiento, es un ejemplo. Bueno, en ese escenario me diste una mano que no fue suficientemente reconocida en la tipografía. No, bueno, Porque pero es sonso. me Lo quedé hizo, siempre con ese dolor. lo hizo sobre San Martín. O sea, todo el tiempo la gente del siglo XIX, la intelectualidad y la actualidad estaba de la mano. En el siglo XX yo veo una casi oposición. Desde la Torre de Marfil se piensan temas que al pueblo poco le interesan, a la actualidad poco le interesan. Usted siempre se interesa por cuestiones concretas desde lo académico. ¿Eso fue un proyecto realmente o fue surgiendo? Para mí, la primera pregunta que me hice es respondiendo en parte a lo que mi viejo me dijo cuando yo dije que no iba a ser químico industrial. ¿Qué vas a hacer? Yo quisiera ser profesor en letras y mi viejo me preguntó, ¿vos te crees que vas a poder mantener una familia con esa carrera? Y yo le dije, sí. Y mi viejo ni mosqueó. Yo le estaba echando por tierra toda la ilusión de él con esto. Él no alcanzó a verme presidente de esas academias que dicen que estuve. Pero, lamentablemente, me dolió decirle eso, pero lo que en realidad asumí ahí es que lo que yo iba a hacer tenía que ver con la realidad y no con la ilusión. De modo que cuando yo me puse a trabajar para tal cosa y desde tal cosa, ¿cierto? Y si yo estudié a un autor como el Rabbi Don Shentov, es porque encontraba en Shentov un primer problema que era la incorporación del judío en una sociedad que generalmente no lo acepta, un hombre que supo articular 3 culturas al mismo tiempo. Eso es lo que yo iba viendo, vinculado con lo que veía como problemática que por detrás desaparecían, porque en esa época aparecía la multiculturalidad y demás, pero este judío era multicultural en el siglo XIV. Entonces estamos inventando la pólvora en el XX. Entonces, la realidad, no voy a citar la frase que es de Aristóteles y que se atribuye a Don Juan, ¿cierto? Pero la realidad estuvo detrás de todo lo que yo iba haciendo, ¿no? Lo mío no fue un devaneo de cosas raras o de cuentos de hadas, para nada. Y tuve que mutar muchas veces de campo. Cuando entré en la literatura infantil, por ejemplo, ¿cierto? Obligado por la funcionalidad. Cuando entré en la comunicación, en la Universidad Austral, que me cambiaba de ámbito por completo. Bueno, todo esto, ¿qué hacía yo? Trataba de ajustar esto a la realidad que teníamos enfrente. ¿Dónde estábamos insertos? ¿Dónde estamos parados? Por eso, para mí, la realidad ha sido siempre el estímulo desde donde parto, aunque me ocupe de Gonzalo de Berceo, le saco un versito que tiene que ver con una tolgamos la corteza, al meollo entremos. Y esto es aplicable a cualquier realidad que usted vea hoy día. Esa insistencia que sé que le molesta hacia el humanismo es un rasgo aristotélico el suyo. No sé si se acuerda, usted llega y ordena la realidad, un poco aristotélicamente. En el Liceo Naval arma, hace muchos años usted daba clases, la colección Lecciones. Entonces se pone a todos los profesores, usted pone a todos los profesores a escribir, el de lengua es usted, pero en matemáticas estaba Palacios y otros profesores muy importantes. Entonces cada uno escribe, reflexiona sobre su área. Pero después
la colección, por ejemplo, la Biblioteca de la Cultura Argentina o la Academia del Pueblo. También es interesantísimo, una colección que me parece merece, aunque sea, mencionarse. eh, las obras completas, ¿no? De Lugones. Después, la Argentina permite o no permite llegar hasta el último número, pero están pensados todos, con los prefacios, con los artículos, con las glosas. A esa idea de Yo ordenar la te voy a decir una realidad cosa es que la gente llamativa. lo puede tomar como una fanfarronería, pero no es así. Este, a mí desde chico nadie me dijo que era inteligente. Siempre me dijeron, vos sos muy ordenado y tenés buena memoria. Me decían para no decirme que era inteligente. Y para mí eso fue una marca. Entonces cultivé el orden y la buena memoria. Y con el orden y la buena memoria logré que la inteligencia se hiciera camino y llegara a concretarse. Claro, pero ordenar la realidad, por eso digo es aristotélico, es darle un sentido. Eso es claramente inteligente. Porque darle un sentido es, por ejemplo, dar algo que para mí le está generando en los últimos años, que es un nuevo género. Yo me voy a arriesgar a decírselo, que es el de la divulgación culta. Es acercar de manera muy culta algo que quizá el tópico del camino, que quizá no es tan conocido popularmente, sin rebajar el objeto, a través de colecciones de libros, a través de un estudio profesional del tema, con un tono que es accesible. Eso es un género nuevo. No estaba, o es algo hermético, un balbuceo universitario, que es lo típico de hoy en día, o, bueno, lo tan llano que la verdad que no aporta nada. Es un género barciano también. No, yo creo que no, es un poco exagerado esto, pero yo lo que siempre he tenido rechazo, repudio, más digo que la palabra es repugnancia por la jerga, por la jerga que se maneja en un nivel, en un nivel universitario, como es un baile entre primos. En un baile entre primos no se produce nada, ¿cierto? Tiene que no ser parientes para que nazca algo. Bueno, y a mí lo que me llevó es de la universidad al pueblo, siempre a la relación. Por eso estudié las frases y dichos de nuestra fraseología popular. Por eso estimulé la colección de todas aquellos libritos que tenían que ver con el léxico del pueblo. El mate, la bicicleta, el tango. Sí, me acuerdo que Clarín sacó, cuando sacamos la primera tirada, que fueron 28 libros, libritos, sacó el tango, el mate, y no sé qué, entraron en la academia. Sí, esto fue el triunfo para mí, porque estamos allegando dos mundos que suelen estar disociados, pero la base de la disociación suele ser el lenguaje del que está a cargo y que es el que separa las. Yo, sin embargo, manejo mucho en la escritura mía muchos modismos de la oralidad, de la conversación, porque creo que es la forma más natural de acercarse a algo sin jerga. Hay una ruptura claramente en toda su obra entre un concepto viejo, pero que se sigue manejando, que es la distinción entre alta y baja cultura. Usted muchas veces lo ha cuestionado, lo popular y lo populista. ¿Cómo se podría aclarar esto? En realidad, la palabra cultura no indica niveles, hay cultura de distintos niveles. Por eso, la distinción que hace la lingüística entre lo culto y lo popular es una pifiada grande, porque no hay una lengua popular y una lengua culta, ¿cierto? Sino que hay dos niveles de lengua, cada cual correspondiente a niveles de cultura diferentes. La gente habla de una determinada manera, la gente del pueblo que tiene una tradición oral y demás, habla de determinada manera y esa es la cultura de esa gente. De modo que eso es un nivel cultural, ¿cierto? Popular, y lo otro es un nivel cultural académico. Pero la oposición no es entre cultura y entre lo cultural y lo popular, sino entre lo popular y lo académico en todo caso. Usted que trabajó McLuhan de manera temprana en la Argentina, de manera muy temprana en la Argentina, ¿cuál es el papel de los medios en esto? Yo estoy alejado de los medios en estos momentos, no estoy intermediado. Yo creo que McLuhan te abre mucho la cabeza, por eso en las clases del Austral insistíamos tanto en la lectura de McLuhan,
Y más, yo tuve la suerte de llevar al conocimiento de la universidad, de la Facultad de Comunicación a McLuhan. Nadie lo conocía cuando yo empecé a hablar de McLuhan en la facultad, y con el tiempo, cuando fueron viendo lo que este hombre mostraba de la realidad, ¿cierto? De qué manera los medios eran un enorme aporte y a su vez un factor modelador y configuración y manipulador y demás. Bueno, todo esto McLuhan nos abrió la cabeza, y en estos momentos ya estamos hablando de, revisando las críticas contra los medios en la Argentina. En nuestro tiempo se han acentuado mucho estas afirmaciones que los medios son contraproducentes, son peligrosos, porque conforman la mentalidad de la gente. Y de esta manera la gente pierde libertad, ¿no? Yo creo que tenemos que acostumbrarnos a convivir con medios que son parciales, que son absolutamente ideologizados, otros que lo son menos, sí, pero ningún medio es ingenuo. Están siempre al medio, es decir, entre nosotros, metidos entre nosotros. La inteligencia es leer y distanciarse del papel, ver y distanciarse de la pantalla. Ahora, si el papel lo comió usted y la pantalla lo chupó, como en aquel famoso cuento breve, ¿se acuerdan? De que el chico está mirando televisión y aparece una palabra que es eat, eat, y el chico se va acercando y termina por comerlo el aparato. Bueno, esto es lo que habría que evitar indudablemente. Lo que estoy contestando es absolutamente parcial, y faltaría, digamos, 3 o 4 entrevistas de estas y un expositor mejor que yo para desarrollarlo. Hablando de la lectura y la interpretación, si nos centramos en el eje literario, que ha sido uno, quizá, el pilar fundamental que atraviesa toda su obra, hay algo que uno ve que usted siempre ha elegido grandes autores, ¿no? Lugones, Darío, Marechal, Banch, siempre grandes autores, Borges. En todos uno puede percibir un elemento fundamental, que es que son todos autores en los que ha prevalecido el tratamiento de la belleza. ¿Qué ha significado para usted la belleza literaria a lo largo de su vida intelectual? Para mí la formación estética que yo logré es a través básicamente de la poesía. Yo, por ejemplo, soy casi reacio a la música por una especie de complejo. Cuando era chico en el coro, el viejo Cristóforo Castaño me llamó y me dijo: tienes que cantar esta coplita. Y yo canté la coplita y me dijo: mira, Pedro, tú tienes poco oído, pero malo. Y a partir de ahí me marcó para siempre y tuve rechazo. Entonces, más te digo algo, voy a confesar algo que la gente no lo sabe y que mi mujer sí lo sabe, es cuando tengo música alrededor no puedo leer. La música no me hace de fondo, me distrae, pero me distrae mal en el sentido de que no me sumerjo en la música, sino que la rechazo, ¿cierto? Más, una época en que me quise domesticar en música, y había una colección muy grande de Reader Digest de discos que venían en esa época de long play, y me pasaba tardes enteras escuchando a los grandes autores, y sin embargo es como que si no me calaran profundamente. Pero yo escucho o leo 2 versos o un verso de Petrarca, dove Laura Zicente, o un verso de Lugones, ¿no? Y eso me conmueve. De modo que mi formación estética se hizo unilateralmente por la poesía. Hay gente que tiene una mayor capacidad que yo y goza mucho de la pintura y de la música. Pintura, he visto mucha pintura y me he dedicado durante una época a leer mucho de pintura, pero el impacto que para mí en la formación ha tenido la poesía no es igual al resto. En cada uno de estos autores han sido obras que han funcionado como hito, algunas de sus publicaciones, ¿no? Digamos, las ediciones sobre Lugones, sobre Darío, sobre Marechal, han generado un quiebre en la interpretación acerca de estos autores que se han hecho a posteriori de su intervención. ¿Hay alguna que le guarde algún cariño especial a usted? Digamos que, bueno, la verdad que el trabajo que hice sobre Marechal o sobre Darío fue especial. ¿Hay alguno preferido? El trabajo intelectual mío,
que me dio mayor satisfacción en toda mi vida fue el de Darío. Porque lo de Darío, yo he hecho mucho más de lo que aparece. Yo he publicado esos 2 tomos, después publiqué un tomo completo sobre las repúblicas hispanoamericanas de Darío, publiqué Darío y el lunfardo, publiqué las cartas de Darío al Lazareto, desde Lazareto en la isla Martín García, y ahora tengo una caja que he descubierto donde tengo material desconocido de Darío que era el que tenía preparado para un 3er tomo. Y yo entregué el 3er tomo preparado a la Biblioteca Nacional para que se publicara y lo perdieron, ¿no? Pero ahí tengo no los originales, sino las bases sobre las cuales armé aquello. No voy a tener tiempo, ¿no?, de hacerlo, pero para mí Darío fue el que me abrió más posibilidades, el que me ofreció, me permitió tener mayor trascendencia aún en la crítica internacional, porque lo de Lugones queda mucho en casa, lo de Banch queda mucho en casa, pero Darío tiene patente internacional. De modo que yo, sin quererlo, fui el secretario general del primer Congreso Internacional por las obras completas de Darío que se hizo en Nicaragua. Y mi proyecto de obras completas se aprobó. Y hoy hay una universidad argentina que está publicando las obras completas de Darío y sin duda ignora que ese proyecto fue aprobado allá por 1994 o antes en Nicaragua, ¿no? Pero yo guardo preferencia por Darío. No es por preferencia, sino ya una opinión o un juicio profesional. En el canon argentino siempre hay una cuestión, una tensión en torno a si existe o no un canon. Yo imagino cuál es su idea, pero sería bueno escucharla. ¿Existe un canon en la Argentina? ¿Existe la idea de canon todavía? ¿Se puede hablar de canon? Yo creo que no existe un canon como tal, sino que cada maestrito con su canoncito. Esto es así. Yo he escrito un artículo sobre, no hace mucho, bueno, ya hace 10 años, sobre el canon de Borges, ¿no? Así como está el de Bloom, pero lo que propone Bloom está bien. No aspira él a que todo el mundo se adhiera a él. Él dice lo que a él le gusta, le place, y bueno, hay que reconocerlo, es lo que en él funciona. Ahora, decir que no existen cánones no, es un error porque toda la cultura se hace sobre cánones explícitamente aceptados o implícitamente aceptados. Y más, las lecturas que usted hace, las hace sobre cánones básicos que usted confiesa o no confiesa, pero funcionan en usted. De modo que el canon es un buen instrumento de cateo de la realidad y de definición de la realidad. Un poco en relación a ese artículo que mencionaba de Borges, ¿cuál es la relación Borges-Lugones que usted tanto ha trabajado, discípulo maestro, oculta? Fue una relación compleja, por supuesto, porque por un lado Borges se burlaba de él, por supuesto, cuando publica el Roman Cero de don Leopoldo Lugones, hacía variantes de la forma de Leopoldo del nombre de Lugones, dice que Lugones es un autor que escribe con el diccionario, etc. Pero, a su vez, cuando él tiene que elegir 4 autores argentinos, no puede excluir a Lugones, le incluye siempre. En segundo lugar, dice que todo el ultraísmo está prefijado en el lunario sentimental de Lugones. Y es así, y es así. Entonces, a él le molestaba, dice, cuando estábamos en Suiza, que cada vez que íbamos a utilizar una imagen sobre la luna, Lugones la había usado. Entonces, hay un poco de rechazo hacia el hombre que era tan omnímodo, ¿no? Y además, un hombre tan solitario, que no participaba de peñas. Entonces, era un hombre fácil de golpear, porque estaba muy destacado. Al petizo no lo golpea nadie, pero al que se destaca sí. Si usted hace un balance de todos los sitios en que Lugones, en que Borges habla de Lugones, es positivo. Más aquel prólogo famoso de Hacedor, al cual todos recurren, hasta Aníbal Fernández. Estaba leyendo un manual de dice que le dedica a Kirchner el libro y quisiera ser como aquello que dijo Borges, que al menos le agradara a algunos. Sí, buscaba la muchachada el plaquet del maestro, que le dio a algunos, a Banch, a Baldomero Fernández Moreno, a Pedroni,
y a él nunca. Entonces, eso también generaba rechazo. Pero insisto, yo creo que él siempre lo tiene en como uno de los más grandes poetas argentinos, y si tiene que elegir dos, no lo excluye a Lugones. ¿Hay una literatura identitaria argentina? No, yo creo que hay autores que están más jugados por la identidad argentina, pero también hay que tener cuidado con esta identidad que en el libro lo estamos planteando, ¿cierto? Porque hay falsos planteos de la identidad. Por ejemplo, hay un planteo pampeano de la identidad, como si el país fuera la Pampa. ¿Y qué pasa con, con el litoral argentino, con el noroeste argentino, con la Patagonia? No existen. Fíjese usted qué cosa curiosa. Sarmiento define a la Argentina por la Pampa que no conocía. Él escribe en 1845 en Chile Facundo, o Silencina y Barbarie, y no conocía la Pampa, la conocía de referencia, de oídas que no de vista, como dice el refrán, porque había leído a viajeros ingleses y escuchado algunos relatos que habían hecho los viajeros, arrieros de mula. No conocía la Pampa, pero es curioso que defina el país un hombre que es de la montaña, desde la Pampa que no conoce. Esto no se ha planteado suficientemente. El único que señaló esto es Lugones. Lugones dijo, la argentinidad, ¿cierto?, en Sarmiento, ¿cierto?, es montaña. Y sin embargo la define desde lo pampeano. Primera deformación en la percepción de lo nacional o lo identitario es la deformación pampeana. Hay un pampismo que hay que dejar de lado porque no los define suficientemente. Claro, hay obras como Regafé la Pampa que caló ahí y que hay que sacar un poco del paso porque no nos deja respirar, ¿no? Y no hay que recomendarla mucho a los muchachos porque les ahoga las posibilidades de optimismo futuro. Bien, otra deformación. Buenos Aires, definirnos por Buenos Aires es otra identidad. La tristeza argentina, momentito. ¿Habla de tristeza argentina o tristeza del tango? Si habla de la tristeza del tango, habla de tristeza de Buenos Aires, no del país. Esa segunda deformación, definir el país por Buenos Aires, se chupan, se olvidan, borran del mapa todo lo que fue los siglos de historia que venían bajando desde Jujuy a través de Córdoba hasta Buenos Aires. Y la tercera es el arrabal, y es culpable Borges. La Pampa y el arrabal son dioses. Entonces, endiosaron el arrabal y giramos toda una literatura que gira en torno al compadrito, al duelo de cuchillo, ¿cierto? Todo esto al boliche no, sino a la fonda en todo caso, no tiene que ver con la realidad total argentina, son parcialidades. Uno lo imagina todo el tiempo leyendo, cosa que es así, uno puede dar fe de eso, pero uno lo imagina leyendo para escribir, leyendo para producir. Hoy en día, ¿sigue leyendo por placer, por leer nada más, o siempre está pensando en algún libro, en algún artículo? Yo tengo dos líneas de lectura. Una con la que recargo las pilas de mi entusiasmo, es decir, yo voy leyendo ensayos de Chesterton o de Castellani. Para mí el ensayo es el más estimulante de todas las lecturas hoy día. Más que antes fuera la poesía, hoy es el ensayo. Pero eso me estimula y me hace asociar cosas y voy anotando en una libretita ideas para desarrollar nunca, pero están ahí. Y la otra es la disciplina que me lleva a trabajar en un determinado proyecto. Yo generalmente tengo más de un proyecto a la vez. Por eso tengo en mi escritorio, cortadas a razón, al tamaño A4, unas tablitas con un broche que toma las hojas. Entonces voy tomando notas sobre este tema, dejo eso, agarro otro tema y después ordeno, sí. Como soy limitado, soy muy ordenado. Termina yo de trabajar, separo esto y va a una pilita donde después me siento, tomo, releo, imagino y empiezo a escribir. Pero hoy día, por una dificultad inclusive que he tenido en los ojos durante los últimos 2 meses, he leído menos que antes, pero y he escrito, es que he leído igual, pero he escrito menos que antes porque me molestaba mucho la pantalla. Ahora, en estos momentos, el tema focal que tengo es pero por atrás de este tema, de este libro, tengo 3 libros más que posiblemente salgan recién el año que viene si Dios me da vida. Muy bien. La vida como proyecto, está muy bien. Sí, el hombre es un animal proyectual. El hombre funciona como el burro con la zanahoria,
cuando le ponen con la caña y le cuelga adelante y el burro tratando de agarrar la zanahoria. Entonces uno tiene que crearse su propia autozanahoria y estimularse todos los días. Estos días estoy un poco cansado, no sé si tuve COVID y no lo supe, o si estoy viejo y no me estoy dando cuenta, pero estoy un poco cansado porque yo soy un motor para trabajar, ¿no? Es decir, todo lo que no tengo de inteligente lo tengo de aplicado, ¿no? Y que como le contaba hoy a Juan, recuerdo siempre la anécdota aquella del periodista que va a verlo a Ricardo Rojas muy temprano para ver si no se le escapaba a la casa, esa que imita la casa de Tucumán en Buenos Aires, y entonces dice, está el doctor Rojas, está escribiendo, y no puedo, no, ya empezó a escribir. Y él, desde que comienza a escribir, escribe todo el día sin pensar. El hombre quería que le hacía un elogio, pero me estaba definiendo a mí. Pedro, muchísimas gracias. No, faltaba más.